Invitado de esta noche es el doctor Pelegrín Castillo, ex legislador, ex ministro de Energía y Minas y un político denominado como de extrema derecha, aunque en República Dominicana ni la extrema derecha ni la extrema izquierda son fundamentalistas. En este momento todavía, bienvenido, buenas noches. Me estaba acordando de un periódico muy popular de la década de los 60 que se llamaba Cachafú. Entonces ellos usaban el lema ni de derecha ni de izquierda, manco. Manco. ¿Serían políticos mancos? No, decía Cachafú. Entonces cuando tú decías de extrema derecha, bueno, eso dice... ¿Tú te consideras de extrema derecha? Mira, por naturaleza yo no soy extremista. Yo no hay que llegar tiendo a ser una persona que trata de hacer una política racional y responsable. Ese debate de derecha e izquierda no es que no sea relevante, pero el debate fundamental es, en América Latina y en buena parte del mundo, si se van a hacer políticas racionales y políticas responsables o se van a hacer políticas irracionales y populistas. En República Dominicana nosotros tenemos esos polos. La izquierda se dice que ha desaparecido, que la izquierda ahora es una izquierdita, que ahora son progres, que ya no hay representación como tal de un socialismo de extrema, pero que hay un plan en el mundo para volver al socialismo, los países que no tengan una institucionalidad muy fuerte. Pero por otro lado se dice también que en República Dominicana nosotros todos somos de derecha y que de alguna manera hemos mantenido y trabajado para que sigamos siendo de derechas. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, la contradicción que se está dando ahora mismo en el mundo, fundamental, hay muchas contradicciones, es entre el imperialismo globalista y el nacionalismo con base patriótica. Eso es un proceso que llegó a las grandes potencias, llegó a Estados Unidos, llegó al Reino Unido, llegó a la Unión Europea y ahora tiene más consecuencias. Pero venía dándose desde que Octavio Paz escribió Tiempo Nublado, advertía que hay una serie de resistencias que se están dando en muchas partes del mundo a los intentos de las élites globales de imponer modelos únicos desde los grandes centros de poder. Entonces, evidentemente, en ese proceso hay los virus ideológicos han mutado. El primer gran virus ideológico del siglo fue el comunismo en la Unión Soviética, que fue evolucionando, mutando. Luego, como reacción a ese virus, y si se quiere un antivirus, fue el fascismo, el nazifascismo, que se caracteriza fundamentalmente por una oposición a la democracia liberal, pero también por una oposición al comunismo. La razón de ser del nazifascismo fue reactiva en contra del comunismo. Ese conflicto ideológico entre comunismo y nazifascismo provocó conflictos enormes en el mundo. Pero en la Guerra Fría todo eso se fue mezclando con otros procesos. Y después que cayó la Unión Soviética y el campo socialista, entonces apareció otro virus ideológico que mutó de ese proceso. Incorporó elementos del comunismo, elementos del nazifascismo, que es el virus del imperialismo globalista. Es decir, las élites de Occidente concibieron una visión que lo explica muy bien Emmanuel Todd en su obra La ilusión económica, de que los mercados, la tecnología iban a producir inexorablemente una unificación del mundo y que se iba a producir un barrido de las fronteras, de las identidades, de las culturas, de las religiones, de las tradiciones, de lo que la gente es. Y que iba a surgir de ahí un proceso de identidad global. La experiencia histórica demostró que eso era una visión ideológica.
En Estados Unidos la formuló muy bien Francis Fukuyama. Otros previeron los mecanismos de instrumentalizarla, como Joseph Nye, en la obra La naturaleza cambiante del poder norteamericano. Y entonces empezó otro tipo de lucha, que empezó a ser resistido en varios planos. Por ejemplo, lo que pasó el 9/11 fue un ataque del Islam radical a lo que ellos entendían una presencia impura de los infieles en el mundo islámico, en los lugares santos. Y ahí fíjate cómo el virus ideológico del dominio hegemónico de una visión unipolar se empezó a diluir. Posteriormente, con la crisis del 2008, fíjate que a Obama lo eligen como presidente global, primer presidente global. Las élites norteamericanas lo buscaron con ese perfil, un hombre que nació en Hawái, se educó en Yakarta, de un padre kenyata, de un padrastro musulmán, de una madre blanca norteamericana, unos abuelos que promovieron al nieto para llevarlo a las universidades élites de Estados Unidos. Y él tenía el perfil del primer presidente global y le dieron el premio Nobel. De entrada, sin ningún mérito, solamente por ser presidente. Solo por ser presidente negro. Pero era para reforzar la misión que él iba a jugar. Por un lado, rescatar el prestigio de Estados Unidos, que estaba en el piso después de la guerra de Irak. Cuando se descubrió que la guerra de Irak fue una guerra detonada con una operación de falsa bandera, eso tumbó el prestigio de Estados Unidos en el mundo y en los propios Estados Unidos. Entonces Obama venía a rescatar eso y también a darle confianza a los socios globales de que Estados Unidos podía seguir jugando ese papel de actor clave para la globalización. Acuérdate que en ese proceso China entra a la Organización Mundial del Comercio de la mano de los Estados Unidos. Bill Clinton convence a la OCDE de que hay que incorporar a China. Y la tesis que Clinton manejó, a pesar de que hubo mucha protesta en los Estados Unidos, en su propia base laboral del Partido Demócrata, la tesis que ellos manejaron, la tesis globalista, era que iba a haber un cambio en China, porque una China rica, una China próspera, una China que se modernizara, iba a democratizarse. La experiencia china es otra. Son miles de años de gobierno o despótico o autoritario. De miles de años. Es un imperio. La última dinastía imperial es el Partido Comunista Chino. Entonces, y eso no se sabe hasta cuándo. Y entonces es una dinastía que se engendró en una visión ideológica occidental, porque esas son las cosas de la vida. Entonces, Estados Unidos hizo una gran alianza con China para construir lo que se llama Chimérica. Chimérica es una especie de constructo donde la visión ideológica decía que el mundo se iba a mover al Pacífico y que el espacio económico del siglo XXI iba a ser el Pacífico a ambos lados, uno sostenido por Estados Unidos y el otro por China. Pero que iba a ser un desarrollo pacífico porque la economía de los mercados, la tecnología, las comunicaciones iban a uniformizar el mundo. No se dieron cuenta de que eso era una visión sencillamente ideológica. El Partido Comunista sencillamente aprovechó eso muy bien. Y en la crisis del 2008,
todavía estaba jugando una carta hábil, conforme a los mandatos que Deng Xiaoping le había trazado en el famoso mensaje críptico de los 20 caracteres, que fue el último mensaje de Deng Xiaoping cuando se retiró. Le decía, no muestren su poder, no muestren su ambición, manténganse vigilantes, recuerden que el enemigo está al pie de la muralla. Con la crisis de 2008... Se decía que Xiaoping los estaba entrenando para los próximos 100 años. Sí, claro, porque los chinos tienen la capacidad imperial de pensar a largo plazo. Por eso tú ves que ellos se definieron históricamente como el imperio del centro. Cuando eran ocupados por potencias extranjeras, la política de los chinos era asimilar a los invasores, a los dominadores, un poco lo que pasó con los romanos y los griegos, que los griegos trasladaron buena parte de su cultura a Roma, pero en este caso los chinos sencillamente tenían esa fascinación sobre los pueblos conquistadores. Por ejemplo, los mongoles eran una dinastía extranjera, los manchúes igual, la última gran dinastía del imperio chino, la manchú, fue combatida con esa visión. Mira la vuelta que da la vida, que la gran contradicción que hemos visto desde que apareció Estados Unidos en la escena, que fue la primera gran experiencia de un grupo de colonias que enfrentan la metrópoli y se convierten en república, en este caso una república única de carácter o proyección continental. La política internacional dentro del contexto del sistema de Westfalia, westfaliano, la política mundial ha girado en torno a las contradicciones de los imperios con vocación de civilizaciones y las naciones. Y llegó un punto en el siglo XX donde esas contradicciones de un nacionalismo, de afirmación de cada pueblo, de su identidad, de su cultura, de su derecho a autogobernarse, fue generando los conflictos con los imperios y entre los imperios. La Primera Guerra Mundial en realidad detona por la competencia de los imperios europeos para repartirse el Imperio Otomano. Ahí en los Balcanes. Eso no significa que sea distinto todavía, aunque estamos en una era no, eso sigue. Por eso te digo que Estados Unidos, que ha descubierto la cuenta de la crisis del 2008, la pagaron los asiáticos, los chinos y los pueblos asiáticos que tenían tasas de ahorro muy superiores y no querían que la economía global colapsara, porque ellos estaban dominando. Entonces, llegó un punto en que ya, después que ellos pagaron la cuenta, Obama en su memoria incluso relata que Estados Unidos podía dormir tranquilo porque la impresión que él sacó de la reunión de Londres, del G20, era que el liderazgo chino con Jiang Zemin había dicho claramente que ellos no querían dominio mundial, no pretendían el dominio mundial, porque era un dolor de cabeza para ellos, que ellos meterse al tema de la gobernanza del mundo. Entonces Obama decía que la China que él vio en esos dirigentes nunca iba a ser una China que retara el dominio de Estados Unidos. ¿Qué pasó en el 13? Eligen a Xi Jinping. Ahí hubo un cambio de línea. En el 13 eligen a Xi Jinping, se formula la famosa línea Xi Jinping, y el punto 10 de la línea Xi Jinping es, en materia de defensa, proyección global para la defensa nacional. Entonces, ahí cambia totalmente la visión china. Ya hay un giro de una China
que pasa a retar a Estados Unidos. Empieza retándolo ¿dónde? En el mar meridional y en el mar oriental. Reta a China, a Estados Unidos, pero reta a Japón. Y reta a todos los países de la región, porque en términos marítimos, las reivindicaciones chinas, está ahora básicamente, China en ese momento hizo lo que está haciendo ahora Putin. Si tú te fijas en la última carta que Putin publicó, Putin se va al origen y reivindica los derechos sobre Ucrania y la relación especial sobre Ucrania, sobre la base de la historia. Un poco lo que los chinos están haciendo, todo ese mar era nuestro, entonces nosotros tenemos derecho sobre ese mar. Que le da a Putin derecho de palabra para poder contrarrestar los ataques que tiene Estados Unidos. Nosotros tenemos sobre ello. Entonces, eso hace estallar chimérica. Porque Estados Unidos al final tuvo que... Fíjate que Obama, cuando llega a la reunión del G20 en Pekín, lo desconsideran, los chinos lo desconsideran, desconsiderado. Cuando Trump llega, entonces Trump empieza otro tipo de política con China, pero... Por eso Trump decía que había que recuperar el respeto de Estados Unidos ante la comunidad internacional. Claro, entonces, fíjate, ahora mismo el mundo está permeado por dos grandes contradicciones. La contradicción de una China retadora, que encabeza una coalición reforzada por Rusia, reforzada por Irán, pero que está alineando a muchos países en el mundo. En América Latina ya tiene sus partners, sus aliados. Y cruzada con esa contradicción, que es China contra Occidente, China contra Estados Unidos, se está dando otra contradicción, que es política ideológica cultural. Imperialismo globalista, nacionalismo. Entonces, ahí vale la pena recordar que después de la caída de la Unión Soviética se dio un fenómeno, porque esto, a propósito de las investigaciones que tú estás haciendo, te felicito, son muy oportunas, muy necesarias, sobre el papel de los organismos internacionales. Yo que fui testigo, actor, que trabajé con organismos internacionales, como congresista, como ministro, en alguna ocasión fui consultor. Yo te puedo decir, uno vio cómo la visión ideológica original de Estados Unidos, vamos a dominar los organismos multilaterales, porque son la fuente de legitimidad internacional. Lo explica muy bien Joseph Nye. Organismos internacionales como fuente de legitimidad internacional. Quédate ahí, Sí. porque tenemos que hacer una pausa, Sí. pero quiero profundizar en eso. Sí. Y en que hablemos de cómo recomponen los organismos multilaterales la política internacional, específicamente para nosotros la política latinoamericana. Antes de irnos a la pausa, íbamos a entrar en el tema de los organismos multilaterales como sistema de control internacional. Sí. ¿Cómo llegamos hasta el punto de que organismos multilaterales reciben millonadas de dinero de países pobres, pero resulta que concomitantemente los informes de esos organismos internacionales son lo que deciden cuál es nuestra imagen pública a nivel internacional? Eso es importante entenderlo, cómo se ha dado ese proceso. Fíjate que en el 45 se crean, después del fracaso de la Sociedad de Naciones, que nos lleva a la Segunda Guerra, en el 45 se crea, los ganadores crean las Naciones Unidas. Se supone que ese era un organismo que iba a jugar un papel para crear un orden internacional justo, estable, conforme a los lineamientos de la Carta Fundacional. Eso fue la visión original. Pero inmediatamente entró la Guerra Fría. La Guerra Fría empezó en el 47, pero se volvió caliente en el 50 con la Guerra de Corea. Y sobre todo con algo que pasó, que la gente ahora es que empieza a verse el calado de ese paso. Se suponía que China iba a ser gobernada por Chiang Kai-shek, porque eso fue lo que pactaron las potencias ganadoras. Sin embargo, en la guerra civil china gana Mao Zedong
Y tanto los rusos se sorprendieron como los norteamericanos, que se sintieron burlados. En el 50 empieza la Guerra Fría propiamente a operar en la periferia con guerras calientes. Y no fue una guerra fácil, que involucró inmediatamente a Taiwán y se convirtió en un conflicto. En ese periodo de Guerra Fría, dentro de la competencia de las grandes potencias, las grandes potencias en los organismos de Naciones Unidas tenían niveles de cooperación en una serie de áreas, pero había áreas que estaban inutilizadas, no podían operar por el conflicto. Cuando había guerra era difícil en el Consejo de Seguridad tomar ninguna decisión porque el poder de veto de una potencia bloqueaba a la otra. En ese periodo apareció en la escena una práctica que está hasta el presente, que era que las potencias, en una guerra que no solamente era militar, sino política e ideológica, creaban organizaciones no gubernamentales. Y entonces esas organizaciones no gubernamentales eran financiadas o por el campo socialista o por el mundo libre, como se le llamaban, y promovían visiones contrarias al otro campo. Dice Marcel Merle que eso llegó a tal punto, su sociología de las relaciones internacionales, hablando de los nuevos actores, que se llegó a preparar un proyecto de resolución donde se prohibía el uso de las ONGs por parte del Estado como arma de su política exterior. Porque tanto Estados Unidos como arma de política exterior. De política exterior. Sí. En ese momento, por ejemplo, todo el movimiento por la paz, ¿quién lo financiaba? Lo financiaba la Unión Soviética, el campo socialista. Y todas las otras campañas de los derechos humanos, ¿quién lo financiaba? El mundo libre. Entonces, hay un buen ejemplo. El ejemplo para mí más emblemático de todo esto fue el Memorándum de Seguridad Nacional 200 de los Estados Unidos, que fue un memorándum secreto que recientemente se desclasificó. Se conoce como Memorándum Kissinger, donde se formula una política de Estados Unidos hacia los organismos internacionales para ejercer un imperialismo contraceptivo, un imperialismo demográfico, de control de las poblaciones del mundo. Había una lista de países que, de acuerdo al informe Kissinger, tenían riesgo de experimentar experiencias nacionalistas porque sus poblaciones estaban creciendo y entonces ellos iban a tener mucha presión sobre sus recursos estratégicos y eso iba a dificultar el acceso de Estados Unidos y de sus aliados a esos recursos. Entonces, ¿qué recomendaba el memorándum secreto? Que a través de los organismos internacionales, de las ONG, no, primero de los organismos internacionales y de los organismos internacionales se pasara a nivel operativo a las ONGs, se fomentara la visión en nombre de los derechos humanos y lo advertía, que no podía fomentarse esta visión de control de poblaciones sobre la base del interés de la grandes potencias, porque los pueblos iban a resistir, sino sobre la base de los derechos humanos. Si la causa de los derechos humanos era invocada para... Porque eso es como una llave que lo abre todo. Claro. ¿Quién se resiste la lucha por legitimidad de los derechos humanos? Entonces, eso lo formularon en el 75. McNamara ya lo había empezado a ejecutar en el Banco Mundial, cuando pasó de ser secretario de Defensa, pasó a ser presidente del Banco Mundial, empezó a ejecutar esa visión de imperialismo contraceptivo desde los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, pero sobre todo de los organismos de Naciones Unidas. Bueno, tan es así que ya en el año 79
China entra en ese juego. Ya porque China y Estados Unidos en ese momento ya eran amiguitos. Y China inicia su política de un solo hijo que le está pesando ahora. Ya admitieron 2. No, y ya dijeron hasta 3, porque vieron el problema estratégico de haber atacado en la forma en que lo hicieron. Y obviamente el informe Kissinger resalta que el aborto tenía que ser un elemento esencial de esa política. La esterilización. En la India ejecutaron un programa de esterilización que afectó a 8 millones de personas por los organismos internacionales. Porque era la visión que estaban ejecutando de las grandes potencias. ¿Qué pasa? Cuando cae la Unión Soviética, por eso es tan interesante analizar este proceso. Cuando cae la Unión Soviética, campo socialista, Joseph Nye, mucha gente alegó que el poder norteamericano había menguado, que Estados Unidos era una potencia declinante. Entonces él escribió un libro famoso, se llama La naturaleza cambiante del poder norteamericano. Él fue subsecretario de Defensa y uno de los grandes teóricos del uso del poder blando. Entonces él dijo, no, el poder norteamericano no ha caído, el poder norteamericano se ha transformado. Ya Estados Unidos no necesita usar poder duro, tiene que usar los poderes blandos. Y los poderes blandos son, primero, el control de los organismos multilaterales, de los organismos internacionales, porque son la fuente de la legitimidad internacional. El desarrollo de las redes de organizaciones no gubernamentales. El uso de las asimetrías en el comercio internacional como arma, porque es un arma poderosísima. Y también el uso de los valores culturales. Espérate que los países de Europa, Estados Unidos tienen una industria cultural muy grande y en otra esfera del mundo los chinos y los rusos también desarrollaron sus industrias culturales para imponer sus visiones. Entonces, a través de los organismos internacionales empezaron ya a construir ese orden global, nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Que lo anunció Bush padre cuando formó aquella coalición para enfrentar al dictador temible que era Saddam Hussein. La verdad que Saddam Hussein le ofreció a Estados Unidos la oportunidad de salir con el planteamiento del nuevo orden mundial. Entonces aparecía Estados Unidos como la potencia hegemónica, garante, la única capaz, porque tenía el poder duro y también el poder blando. Y a partir de ahí se fue construyendo la idea esa. ¿Qué pasa? En Occidente, como todos los movimientos de izquierda que estaban vinculados al campo socialista quedaron desmovilizados, eran profesionales de la protesta. Todos esos izquierdistas eran profesionales de la revolución. Y cuando se hundió la Unión Soviética, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, se dio un fenómeno muy hábil de parte de las élites occidentales. Vamos a reclutar a toda esta gente. ¿Y dónde lo metemos? Lo metieron en las academias. Porque ya no había que buscar un espacio. No, algo había que hacer con ellos. Lo metieron en las ONGs, lo metieron en los organismos multilaterales. ¿Por qué? Porque la visión de las izquierdas marxistas en el mundo era útil, provechosa para los grandes capitales multinacionales que querían crear el orden global. Entonces se produce esa extraña alianza entre las élites liberales y neoconservadoras de Estados Unidos y Occidente con el marxismo cultural y todas sus expresiones. Y por eso tú ves que aquí mismo tú coges la historia y encuentras una cantidad de gente que está hace años trabajando para los organismos internacionales y se sienten cómodos porque ellos son internacionalistas.
y ellos creen en un mundo sin fronteras, y ellos creen en una sola identidad global. Es más, se sienten superiores, porque los que somos nacionalistas tenemos una identidad tribal. Y el traslado de las civilizaciones, eso de utilizar territorios de países que no están habitados para apoyar esas migraciones de forma masificada que necesitan ayuda, entonces ellos los arrastran de forma permanente hacia esos otros países. ¿Tú crees que no hay una vulneración en todo esto y tal vez un exceso, mucho más allá de lo que es la conservación de los derechos humanos? Mira, el cardenal Sara, que es una figura admirable dentro de la Iglesia Católica, le hacía una advertencia a la Iglesia Católica, a mi iglesia. Le decía, la Iglesia tiene que cuidarse de no estimular la idea de que la migración es un derecho universal, porque todo desarraigo produce mucho daño emocional, mucho dolor, mucho sufrimiento. Y cambio estructural. Cuando tú coges millones de personas y los mueves de un ambiente a otro ambiente, no necesariamente porque, ¿sabes? Durante un tiempo primó la idea del multiculturalismo. Sí. Eso era el futuro, la mezcla de la cultura para dar nacimiento a una nueva identidad global. Entonces el cardenal Sara decía, cuidado con eso, porque detrás de eso se está desarrollando las nuevas formas de la esclavitud moderna. La esclavitud moderna. Esclavitud moderna, nuevas formas de esclavitud. Y si tú buscas el libro de Loretta Napoleoni, Loretta Napoleoni es una autora que yo admiro mucho, junto con Mariana Mazzucato. Loretta Napoleoni escribió Economía Canalla, una descripción de cómo a la caída de la Unión Soviética empezó un proceso de formación de la economía, de la aparición de una cantidad de actividades canallas que generaban altos ingresos, unos ingresos brutales, que iban desde la trata de personas, prostitución, pornografía, traslado de desechos, pesca ilegal, desechos radioactivos, tráfico de armas, tráfico de drogas. Entonces, hablaba precisamente de cómo la economía global había permitido, por la debilidad ya de los estados, el desarrollo de esos espacios y cómo eso le planteaba a la humanidad un problema muy serio, porque la economía global está llena de esos espacios canallas, lo que llaman economía canalla, que generan muchos recursos, pero que al mismo tiempo, como dice el cardenal Sara, facilitan las nuevas formas de explotación, de esclavitud. ¿Cuánta gente son llevadas de África o de los países en crisis a Europa a trabajar en condiciones, por ejemplo, en Italia es brutal, explotado por la mafia italiana? Y en Europa eso lo va viendo. Claro, eso te va a generar la crisis de civilizaciones que hay, porque en Europa hay una crisis de civilización que está clara. ¿Y podría ser que eso se esté generando también en América Latina? Mira, no me dé la respuesta ahora, vamos a hacerlo después de la pausa, porque también quiero que tú me hables sobre la estructura de izquierda que se está dando en América. Sí. A propósito de las últimas elecciones, de Sí. cuáles han sido los líderes elegidos, Sí. y de cómo se está haciendo el movimiento en República Dominicana. Sí. La democracia, la derecha, la izquierda y los organismos internacionales con sus informes que legitiman la identidad o la imagen a nivel internacional de los países. De eso hablo esta noche con Pelegrín Castillo. Pelegrín, antes de irnos a la pausa te preguntaba, el nuevo esquema de ajedrez de la izquierda en América o de la derecha, sin embargo lo que está cayendo es la derecha, para hablar simplemente de ideologías, y cómo los organismos internacionales y estos organismos multilaterales, para ser más específico, que hacen sus informes y que dicen quién es corrupto y quién no, quién respeta los derechos humanos y quién no,
quién es más institucionalizado y quién no. ¿Cómo esto está influyendo en el nuevo esquema de América? Bueno, lo que se ha dado es precisamente un reforzamiento de esa tendencia porque esa izquierda latinoamericana que, repito, se quedó cuando le cayó el muro de Berlín en la cabeza. Muchos de ellos quedaron muy desorientados, pero las élites occidentales, los grupos dominantes en cada país fueron muy hábiles y lo fueron incorporando y empezaron a trabajar juntos. Viendo por la influencia de Estados Unidos, fundamentalmente y de Occidente, ese nuevo orden global, inexorable, que iba a imponerse en todas partes del mundo. Y eso, evidentemente, ahora se expresa en medio de esta contradicción mundial que se está dando, se expresa en esa lucha político-ideológica, cultural, que está imbricada con la lucha entre las grandes potencias. Porque tú encuentras una China nacionalista, encuentras una Rusia nacionalista, eso es un nacionalismo de gran potencia. Bueno, nueva forma de imperialismo, porque yo creo que hay un imperialismo capicomunista, que China... Ese es el chino. Sí, sí. Quiere imponer eso, los rusos son más moderados en sus pretensiones, pero quieren tener un control también de áreas de sus periferias, a veces por visiones defensivas, otras por sencillamente no aceptar. Y son un poco distintos, porque Rusia ha trabajado en los últimos 20, 30 años en recuperar ese nacionalismo y en esa identidad propia, de que se sientan orgullosos de ser rusos, como lo eran antes. Los rusos... China no ha trabajado necesariamente ese punto, porque no todos los chinos se sienten orgullosos de ser capinacionalistas. Bueno, pero ellos sí, el Partido Comunista basa su legitimidad en el hecho de que la economía china crece todos los años y que ellos controlan buena parte de la cadena de suministro globales. Acuérdate que la competencia de potencias se trasladó al campo económico y entonces lo que se ha dado es la competencia por el control de la cadena de suministro. Entonces en ese campo poder económico. Los chinos han ido ganando terreno porque además de controlar esa cadena de suministro están incorporando todas las tecnologías que Occidente le facilitó. Así es. Porque Occidente, repito, con el sueño ingenuo de que China se iba a democratizar y iba a convertirse en un país liberal, porque ese era un sueño, apostó a eso. Eso no se ha dado, aunque Soros pronostica que puede haber una revolución capitalista en China, porque ahora mismo se están viendo las contradicciones entre el régimen totalitario y ya una China que tiene más de 1 millón de millonarios. Líderes de bolsillo. Y China dice que ahora son líderes de bolsillo, tienen que repartir lo que tienen. Y son gente con muchos recursos, entonces esa contradicción se está dando. Ahora, en América Latina, ¿qué ha pasado? Yo próximamente espero enviarte la invitación para la puesta en circulación de ese libro, Choque de Potencia en el Gran Caribe. Aquí se está dando ahora mismo una batalla crucial. ¿Por qué? Porque la estrategia china, rusa, iraní, es demostrar que Estados Unidos no controla su zona natural de influencia, su llamado patio trasero, su mar Mediterráneo, el Mediterráneo americano, como le llamó Spitman, no lo controla. Y ellos lo quieren demostrar. Y obviamente para eso cuentan con los aliados de la izquierda, que sencillamente todo el resentimiento histórico, las luchas históricas anteriores están reapareciendo y se están preparando para una contienda con Estados Unidos, con Occidente,
en el Gran Caribe y en toda América Latina. ¿Qué quiere China demostrar? Que Estados Unidos es un tigre de papel. Que si tú no controlas la mayoría de los países que tú tienes a tu alrededor. Que tú tienes a tu y mira alrededor. cómo estamos cogiendo el Caribe. ¿Qué tú le puedes garantizar a Taiwán? ¿Qué tú le puedes garantizar a los países bálticos? Si tú no lo controlas. Si tú no tienes capacidad de influencia natural de que esta gente te responda. Por eso es tan importante lo que está ocurriendo en Rusia. Entonces, claro. Entonces, esa lucha se ha trasladado al Caribe. Y se ha trasladado a la isla de Santo Domingo. Pero en el Caribe y en América Latina, ahora mismo está muy favorecida por la crisis generada por la pandemia, que es una crisis que arrasa la estabilidad económica, social, y crea un ambiente de radicalización natural, pero no tiene que ver exclusivamente con derecha e izquierda, en realidad es abajo el gobierno. Y el que está es abajo el que esté arriba. Abajo el que esté arriba, Sí, porque genera un ambiente propicio para que las fuerzas de oposición ganen terreno y las capacidades de respuesta de los gobiernos son limitadas. Entonces eso se está dando en sociedades, porque mira, cuando cayó la Unión Soviética, Fidel Castro, que hay que quitarse el sombrero, hay que darle sus puntos es un dictador, y sacarle también su realidad. Es un dictador excepcional y un estratega fuera de liga. Aunque económicamente yo creo que no fue tan estratega. El pueblo cubano ha sufrido, óyeme, el pueblo cubano ha sufrido. En tema político podría ser, pero en tema económico. El pueblo cubano quedó atrapado en una contradicción de la Guerra Fría. Así es. Es decir, el conflicto, porque la lección para todos los pueblos de América Latina es que ese conflicto entre Estados Unidos y Cuba, no, entre Estados Unidos y Rusia, en el Caribe tuvo el resultado la expresión sí. más dramática, porque el mundo estuvo al punto de la conflagración nuclear por una crisis en el Caribe, que en estos días Putin ha querido revivirla, aquel recuerdo, y ha dicho que ha empezado a hablar de reforzamiento de los vínculos con China, con Cuba, ya con Nicaragua tiene unos vínculos muy fuertes, con Venezuela. Bueno, empezaron a hacer con República Dominicana también, no salimos de eso. Bueno, sí, nosotros... Lo que pasa es que el sistema político de República Dominicana, que los está rusos, tan cercano a Estados Unidos, nos da una condición distinta. Los rusos aquí tienen otra estrategia. Yo fui presidente del Comité de Amistad Dominico-Ruso en el Congreso, y ahí yo pude ver cómo... ¿Eran activos? Sí, relativamente activos, pero te voy a contar un episodio para que tú veas cómo se manejan las grandes potencias y cómo los países como el nuestro tienen que cuidarse de no ser instrumentalizados, de no prestarse al juego de las grandes potencias. Cuando nos vino la crisis de Georgia, los rusos activaron los movimientos separatistas de Abjasia y Osetia del Norte. Y eso lo hicieron con una invasión de tropas rusas. Porque la señal era decirle a la OTAN, algo parecido a lo que está pasando con Ucrania, Georgia no se va a alinear con la OTAN. Eso pasó en 2008, 2009. ¿Qué querían los rusos con República Dominicana? Lo llegaron a plantear. Gazprom vino, trajo una propuesta muy buena, interesantísima en materia energética para que República Dominicana fuera, vamos a decir, la base de operaciones de Gazprom en el Caribe. Para nosotros era una ventaja en todos los sentidos. Pero ¿cuál era la contrapartida de esa iniciativa tan interesante de Rusia? Bueno, a nosotros, al Estado Dominicano,
le propusieron que reconociera la independencia de Osetia y Abjasia. Claro, República Dominicana había cometido un error, porque yo lo critiqué, y se lo dije al embajador de Georgia en Washington, que me trató el tema. Había cometido un error que fue reconocer la independencia de Kosovo por presión americana y por presión de países europeos. República Dominicana no debió reconocer la independencia de Kosovo porque... ¿Pero qué tenía República Dominicana que meterse en eso? Algo que no tiene ningún tipo de implicación directa. Simplemente un Pero apoyo a hubo nuestra presión potencia. de Estados Unidos, hubo presión de los organismos multilaterales que estaban implicados en todo eso, y República Dominicana hasta envió tropas allá. Acuérdate que envió una misión pequeña y estuvo ahí, pero reconocer Kosovo. Yo dije, miren, así como yo me opuse al reconocimiento de Kosovo, me opongo al reconocimiento de Osetia y Abjasia. Entonces yo estaba preocupado porque el presidente Fernández podía hacer el reconocimiento. Yo le dije, miren, se lo voy a decir sin hablar con el presidente Fernández. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Yo lo voy a tratar, porque yo fui el emisario. Pero no va a pasar. Pero ustedes pueden tener la seguridad de que el presidente Fernández en eso es muy cauto. Y no es verdad que él va a dar un paso de esa naturaleza. Obviamente, ahí uno pudo ver directamente cómo juegan las grandes potencias. Y cómo ese tipo de cosas a países tan lejanos como nosotros. ¿Qué le pasó a Juvenal Moïse? Que pensaríamos que no nos importa, pero importa. Óyeme, ¿qué le pasó a Juvenal Moïse? Porque eso es bueno entenderlo. Juvenal Moïse tenía un proyecto dictatorial. Claro, era la tesis era nueva de que dictadura del Haití Caribe. Solamente se gobierna con un gobierno dictatorial. Sí. Entonces, tenía apoyo o licencia para intentar implantar un modelo neoduvalierista. Un gobierno fuerte. En un momento dado, cuando ganan los demócratas, el movimiento a nivel congresional del congresista Gregory Meeks empieza a cambiar la política americana, porque Blinken recibe una carta de 77 legisladores de los dos partidos cuestionando la política norteamericana. Y entonces Estados Unidos empieza a cambiar la política. ¿Qué hace Juvenal Moïse? Que yo creo que ahí fue que hubo donde comenzaron sus problemas. Su problema. Juvenal Moïse, en vez de plegarse a la corriente, lo que hizo fue, bueno, los norteamericanos me están bloqueando, yo voy a dar un paso hacia Rusia. Se reunió con el embajador ruso y le pidió apoyo a Rusia en materia de seguridad. Eso inmediatamente disparó todas las alarmas. Y se fue a los 15 días a Turquía, que está aquí en la región también, porque Turquía está desarrollando una política internacional muy activa en el mundo. Y bueno, en Antalya, ese Juvenal Moïse se reunió con Guy Lamont, pactó con la oposición haitiana, pero también hizo acuerdos en materia de seguridad y en materia energética con Turquía. En otras palabras, empezó a jugar una carta en una coyuntura donde Estados Unidos estaba saliendo de Afganistán, con crisis, con una situación complicada. Empezó a jugar unas cartas peligrosas. Porque Haití y él mismo no tenía una base de poder para legitimar nacional para poder como hacer esa acción. Entonces se dio ese desenlace que vimos, porque yo creo que inmediatamente después de eso, incluso el trato que le dio a Aristide, que inmediatamente se fue a Cuba. Porque aquí, no pasó mucho tiempo. Aquí el problema no es ideológico solamente, eso está en un segundo plano, es el problema geopolítico. Hay un grupo de países, por eso te mencionaba a Fidel Castro, que decía, cuando cayó la Unión Soviética, Fidel Castro ideó el famoso Foro de San Paulo, que era la respuesta latinoamericana a la caída del campo socialista. Fue
muy, vamos a decir, previsor, técnicamente logró sus objetivos, porque el foro se constituye en el 90, antes de la caída de la Unión Soviética, pero ya él sabía que eso venía. Y entonces, ya en el 80, ya en el año 98, 97, llega Chávez a la presidencia y Chávez le da un soporte importante a Lula para que Lula pase a ser presidente. Y le falta un pedazo. Entonces ahí Fidel estaba jugando la carta ideológica de constituir un eje Habana, Caracas, Brasilia, incorporaron a los argentinos. Fíjate que ahora mismo, en medio de esta crisis, el peronismo que abarca una gama de posiciones ha terminado ahora mismo en esta coyuntura, se va a donde China y a Rusia, a decirle, miren, nosotros somos sus mejores socios. Nos falta mucho. Y a ti a mí nos falta una segunda parte. Me dicen que se nos ha acabado el tiempo y te agradezco todo esto que nos has dicho. Nos faltaron preguntas, te faltaron cosas por decir. Así que a esto le vamos a hacer un 2.0, como hace Jenny. Claro. Mira, los organismos, yo quería básicamente decir, los organismos internacionales, yo tengo testimonio. Muchas veces, dependiendo mucho el área y el personal, trabajan en apoyo a los países. Obviamente eso tiene que ver mucho con la contraparte que tengan. Si los organismos internacionales encuentran una contraparte dócil, sumisa, o que no sabe qué hacer, no sustituyen el gobierno, entonces ellos ocupan. Y aquí en República Dominicana, y ese es el valor de tu trabajo y de tu denuncia, aquí en República Dominicana se viene dando, como se dio en Guatemala, aquí con otra versión, un fenómeno de injerencia, de control de los organismos internacionales, porque el Estado dominicano debilitado está cediendo competencia y los funcionarios muchas veces entienden que si tienen ya la sombrilla del PNUD, el ACNUR, UNICEF, el OIN, ya ellos están bendecidos. Eso los legitima. Y obviamente muchas veces lo hacen por cortedad de mira, otras veces por falta de carácter, otras para sencillamente cubrirse, porque entienden que así van más tercerizar responsabilidades. Pero eso al final termina en problemas. ¿Por qué? Porque esos organismos tienen una agenda, que no es la agenda de República Dominicana. Así es. Al contrario, podemos hacer un programa de testimonio, de casos de colaboración y de casos donde hemos descubierto la acción de organismos internacionales para dañar a la República Dominicana. Se dan las dos expresiones. Vamos a hacerlo. Gracias, Pelegrín. Gracias a ti.